de Dios manifestarse a las naciones. Y el Señor le dijo, gloria al Señor, yo voy a bendecir todos los que bendeciré, a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Uno de los problemas del pueblo de Israel es creer, mis hermanos, que la salvación de Dios se ha limitado únicamente para ellos. Pero según el principio, hermano, de esta materialización, vemos que Dios incluye a todas las naciones. La última parte del versículo 3 de Génesis capítulo 12 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, el propósito de Dios no es solamente para con Israel, sino que el plan de redención de Dios es para todas las naciones. Por eso la palabra del Señor nos enseña, como Pablo habla en Romanos capítulo 1 verso 16, que esta salvación es para los judíos y también para los griegos. Y dice los judíos primeramente y después los griegos. Pero el problema de esta nación, del Israel nacional, mis hermanos, es que ellos creen que la salvación de Dios se limita únicamente, gloria al Señor, hacia ese pueblo. Mateo capítulo 21, vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 33. Mateo 21, 33. Vamos a leer la palabra del Señor. Los que están sentados, si pueden ponerse sobre sus pies, y los que no pueden, pueden quedarse sentados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor, gracias por tu palabra, la cual es santa, bendita y verdadera, el alimento que necesita nuestra alma. Una vez más, Señor, te oramos y te pedimos que tú bendiga de manera especial a tu pueblo, a tu iglesia, a través de esta tu palabra que fueron leídas. Ministra a nuestros corazones, ministra a nuestras mentes, Señor, como tú lo sabes hacer. Edifícanos, Señor, para gloria y honra de tu nombre y nuestra propia edificación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Bendecido sea Cristo por siempre. Yo no sé si usted ha pensado cómo y dónde comenzó a materializarse el plan de redención. De seguro, una de las respuestas a esta pregunta podía ser, la mayoría podían contestar, que el plan de redención comenzó a ser materializado cuando Cristo, o cuando la segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre y pisó la tierra y comenzó a predicar este evangelio que él trajo, comenzó a hacer el llamado al arrepentimiento.
Pero los que han leído las Sagradas Escrituras detenidamente pueden darse de cuenta que el plan de redención no comenzó a materializarse cuando llegó Jesús. Incluso desde Génesis, la palabra de Dios nos habla acerca de este plan de salvación. Desde Génesis ha habido anuncios acerca de este plan de salvación, acerca de esta redención que Dios iba a hacer en la vida del hombre. Por eso hay un versículo en el libro de Génesis que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, antes de pecar contra Dios, antes de tomar y comer del árbol prohibido, Dios le dijo a Adán que si comía de ese árbol, él moriría. Pero vemos, hermanos, que cuando Adán y Eva comieron del árbol, obviamente la palabra, la sentencia de muerte que Dios había avisado contra el hombre por si había comido del árbol se cumplió. Porque de manera inmediata el hombre murió espiritualmente. Y luego, posteriormente, el hombre murió porque Dios no creó al hombre para morir. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él y para que viviera para siempre. Pero por causa de la desobediencia, hermanos, llegó la muerte, tanto la espiritual como también la muerte física. Pero vemos, hermanos, de manera clara la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios en este versículo que acabamos de leer, Génesis 3:21. Porque vamos a decir, mis hermanos, que el hombre ya no servía para Dios, porque el hombre estaba muerto espiritualmente hablando. Y un muerto, hermano, nadie quiere un muerto. Lo más que las personas duran con un muerto en su casa son 24 horas. Luego lo llevan a ser sepultado en el cementerio, gloria al Señor. Para Dios, mis hermanos, Adán y Eva estaban muertos, pero vemos, mis hermanos, en vez de Dios darle la espalda al hombre, gloria al Señor, vemos aquí una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios, donde Dios, dice la Biblia, que hizo una túnica, unas túnicas de pieles y vistió a Adán y vistió a Eva. ¿Para qué vestir lo que ya no sirve para él? Eso nos enseña, mis hermanos, que Dios tenía un plan, un propósito con lo que no servía para darle vida, porque Adán y Eva estaban muertos espiritualmente hablando, pero la gracia y la misericordia de Dios, mis hermanos, fue evidente para con ellos, para restaurar, mis hermanos, la vida no solamente de Adán y Eva, sino también de todos nosotros que vinimos de ellos, gloria al Señor. Pero también me quiero enfocar en la parte de Génesis, capítulo 12 de Génesis, donde Dios le hace un llamado a Abraham. Estamos hablando, mis hermanos, gloria al Señor, de cómo comenzó a ser materializado el plan de redención que Dios tenía en su mente para rescatar al hombre de su condición y de su situación espiritual. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en grande. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí vemos, hermano, que arranca el plan de salvación. Porque cuando Dios se propuso en su corazón, mis hermanos, para salvar a la humanidad del pecado, del infierno
esta obra, como le dije ahorita, no comenzó, gloria al Señor, cuando Cristo vino a la tierra. ¿Saben por qué, mis hermanos? Si Cristo o si Dios se hubiera placido manifestar a Cristo antes de todos los acontecimientos que podemos ver en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la gracia de Dios no iba a ser valorada, ni tampoco la íbamos a poder entender, porque el Antiguo Testamento nos presenta nuestra desgracia, nuestra tragedia, y el Nuevo Testamento, Cristo con el Evangelio, nos presenta la salida a esa tragedia que todo ser humano, gloria al Señor, tenemos. Si al Señor no le hubiera placido manifestar todo lo que está en el Antiguo Testamento, nosotros no entenderíamos el Nuevo Testamento, o sea, la manifestación de la gracia. Y por eso Dios tuvo que comenzar, mis hermanos, a materializar el plan de redención, comenzando desde el libro de Génesis. Y de manera específica estamos mencionando, gloria al Señor, al patriarca Abraham. El Señor llamó a Abraham. Para poder Dios hacer esto, primero llama a un hombre conocido como Abraham, el padre de la fe. Y Dios le dice: sal de tu parentela, sal de tu tierra, que yo de ti voy a formar una nación. Yo de ti voy a formar un pueblo, gloria al Señor, con el propósito de Dios manifestarse a las naciones. Y el Señor le dijo, gloria al Señor, yo voy a bendecir todos los que, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Uno de los problemas del pueblo de Israel es creer, mis hermanos, que la salvación de Dios se ha limitado únicamente para ellos. Pero según el principio, hermano, de esta materialización, vemos que Dios incluye a todas las naciones. La última parte del versículo 3 de Génesis capítulo 12 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, el propósito de Dios no es solamente para con Israel, sino que el plan de redención de Dios es para todas las naciones. Por eso la palabra del Señor nos enseña, como Pablo habla en Romanos capítulo 1 verso 16, que esta salvación es para los judíos y también para los griegos. Y dice los judíos primeramente y después los griegos. Pero el problema de esta nación, del Israel nacional, mis hermanos, es que ellos creen que la salvación de Dios se limita únicamente, gloria al Señor, hacia ese pueblo. Pero si leemos todas las promesas de Dios de salvación, mis hermanos, podemos observar que también los gentiles están incluidos en el plan de salvación. Pero Dios tenía que comenzar con un grupito, Dios tenía que comenzar con un pueblo. Y no solamente comenzó con un pueblo, sino que formó de un hombre, o sea, de Abraham, gloria al Señor, a esa nación con la cual Él se iba a manifestar, Él se iba a dar a conocer. ¿Y qué hizo Dios con esa nación después de haberlo sacado de Egipto? Después que la familia de Abraham se multiplicó, que conocemos la historia, para ganar tiempo, luego fueron esclavizados en Egipto, luego fueron llevados por medio del desierto hacia la Canaán, allí en Palestina. ¿Qué le entregó el Señor al pueblo en el monte Sinaí? La ley. ¿Y para qué Dios le entregó la ley al pueblo de Israel? Para que tuvieran una conducta totalmente diferente a las demás naciones. Porque las naciones, hermanos, eran personas paganas que se inclinaban a cualquier tipo de dioses.
Ellos hacían un Dios cualquier cosa, un leño, una piedra, gloria al Señor. Incluso Pablo en el capítulo 1 de Romanos dice, gloria al Señor, que ellos dan cultos a la criatura antes que al Creador. O sea, cualquier cosa ellos lo tomaban y lo hacían un Dios, se postraban delante, gloria al Señor, de ese falso Dios y le adoraban, pero a Dios no le daban la gloria. Por eso Dios no quería que Israel siguiera esos caminos. Por eso le dio leyes diferentes, gloria al Señor, normas diferentes a Israel, para que también tuviera una conducta diferente que las demás naciones. Y conocemos la ley que Dios le entregó al pueblo de Israel, pero de manera específica podemos hablar de la ley moral de Dios. ¿Para qué Dios le entregó esta ley o su ley al pueblo de Israel? En primer lugar, mis hermanos, Dios le entregó su ley a esa nación que Él estaba formando para poder revelar su carácter, gloria al Señor, y su moral. Mis hermanos, la ley de Dios habla acerca del carácter de Dios. La ley de Dios es santa. Así como es santa la ley de Dios, así Dios es santo, porque la ley de Dios no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. La ley Dios la usa como propósito para darse a conocer. Por medio de la ley podemos saber, mis hermanos, cómo es Dios. Podemos conocer el carácter moral de Dios, podemos conocer el carácter santo de Dios, debido a que la ley es santa, recta y perfecta. En segundo lugar, la ley el Señor la usa para poder revelar lo que es el pecado. Porque el pecado, desde la caída del hombre, siempre ha existido. Pero el hombre, hermano, siempre ha convivido con el pecado como algo normal, como que no es algo peligroso. Pero Dios establece su ley para revelar realmente el carácter del pecado. Por eso Pablo dice, gloria al Señor, que por medio de la ley, gloria al Señor, es el conocimiento del pecado. Porque si la ley no dijera no codiciarás, dice Pablo, yo no conociera la codicia. Y Pablo no está diciendo que el pecado no existía. El pecado siempre existía, pero el hombre no lo conocía. No lo conocía porque el pecado era algo que se mantenía, o es algo que se mantenía oculto, o como de manera natural, se hacía ser natural en el hombre, aunque es natural porque nacimos bajo pecado, gloria al Señor, pero el hombre lo veía como algo normal, bendecido sea Cristo por siempre, y no lo veía como algo peligroso. Entonces viene la ley y revela el verdadero carácter del pecado. Hermanos, el pecado es peligroso. Y en tercer lugar, Dios le entrega su ley a ese pueblo que le dije que Él está formando, gloria al Señor, para revelar nuestras impotencias, para revelar la impotencia del hombre. Porque ¿qué es lo que el hombre se cree? El hombre cree que lo puede todo. El hombre cree que puede ganarse las cosas. Incluso en el capítulo 11 de Génesis vemos que los hombres decidieron construir una torre, dice que cuya cúspide llegara hasta el cielo. O sea, ¿cuál era el deseo que tenían esta gente, gloria al Señor? Llegar al cielo, pero querían hacerlo por la vía equivocada, gloria al Señor, porque no hay cielo, mis hermanos, sin nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el hombre quiere esforzarse para ganarse las cosas, y Dios le entregó la ley y le dijo: tú te quieres ganar tu salvación, pues entonces cumple la ley de manera perfecta. Entonces, cuando el hombre es confrontado por la ley de Dios, la impotencia del hombre es manifiesta, es revelada, porque ha visto que no ha podido cumplir, que ninguno hemos podido cumplir la ley de Dios de manera perfecta como Dios ha demandado que se cumpla.
Porque ¿quién ha vivido sin pecar? Porque cumplir la ley, hermano, para resumir esto con una palabra corta, es vivir sin pecar. Cumplir la ley es vivir sin pecar. Entonces, la ley nos ha demostrado, hermanos, que nosotros pecamos contra Dios. Porque lo que nos dice que no debemos de hacer, nosotros lo hacemos. Lo que nos dice que debemos de hacer, nosotros no lo hacemos. Así es la condición del ser humano, gloria al Señor, en su posición, en su estado, después de la desobediencia, después de la caída. Y en cuarto lugar, el Señor les entregó esta ley al pueblo de Israel para demostrarles a ellos que ellos estaban bajo condenación. Que no eran las prácticas que ellos iban a hacer, como los sacrificios de los corderos que los iban a salvar. Ellos tenían que ver su pecado y tenían que verse como condenados, porque la ley, mis hermanos, no chancea a nadie. La ley dicta sentencia sobre los pecadores, sobre todos aquellos que la violan. Y por eso Dios quería hacer entender a este pueblo, mis hermanos, que eran personas condenadas. No solamente el pueblo de Israel, sino todo ser humano. Todo ser humano está bajo condenación por cuanto no hemos podido obedecer a Dios de manera perfecta. Entonces de ahí es que viene lo que se llama la gracia de Dios. Por eso le decía al principio que Cristo, o sea, Dios no se podía manifestar al mundo, gloria al Señor, trayendo salvación al mundo sin antes hacernos saber, mis hermanos, en el lugar que nosotros nos encontrábamos. Dios no nos podía salvar sin antes manifestar o mostrarnos nuestra caída, nuestra desgracia. Porque todo aquel que tiene problema, hermanos, si le presentan la solución, él la va a valorar. Pero si no tiene problema y tú presentas soluciones, te va a decir, pero yo no tengo problema con lo que tú me estás diciendo. Por eso Dios quiere hacernos ver, mis hermanos, tanto a nosotros como también a ese Israel nacional que Él estuvo formando, gloria al Señor. Quiere hacernos ver, mis hermanos, que por nuestra propia justicia no hay forma de ganarnos su favor. Dios escogió a Israel para bendecir y para darse a conocer no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Por eso Él le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y a su hijo Isaac le dijo, gloria al Señor: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, gloria al Señor, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ven, hermano, el plan de Dios para con los gentiles no comenzó cuando la iglesia fue fundada y los apóstoles salieron a predicar entre los gentiles. El plan de Dios para con los gentiles estaba en la mente y en el corazón de Dios desde el principio de este asunto. Le habló a Isaac: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, Dios estaba usando a Israel, mis hermanos, como una simiente por medio de la cual Él iba a bendecir a gente de todas las naciones. Hay personas que creen, principalmente los judíos, creen que el plan de Dios para con nosotros comenzó cuando Cristo vino. No, hermano, eso estaba en la mente de Dios. Por eso en Isaías el Señor habla al profeta, gloria al Señor, o habla por medio del profeta. Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Por algunas palabras, gloria al Señor, que están en ese versículo, usted puede pensar
o imaginarse a quién es que el Señor está haciendo referencia. Vuelvo a leer: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ese es Jesús, hermano. ¿Ve? No dice y traerá justicia a Israel, dice que traerá justicia a las naciones. Y estamos citando pasajes que están en el Antiguo Testamento. O sea, desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios tenía planes para salvar no solamente a los judíos, sino también a gente de todas las naciones. Porque Dios tomó a Israel precisamente, mis hermanos, para usar a Israel como canal para manifestar su nombre, para darse a conocer no solamente a Palestina, sino para darse a conocer en todo el mundo. Gloria al Señor. Pero Dios comenzó con el pueblo de Israel. Por eso Jesús, cuando hablaba con la mujer samaritana, él le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, este asunto comenzó con los judíos, gloria al Señor, pero no es que los gentiles en la mente de Dios están excluidos del plan de salvación. Y por eso, hermano, en esta parábola que nosotros leímos, podemos ver que los gentiles estaban también en ese plan de salvación. Y en esta parábola vemos que Dios toma a Israel, o presenta a Israel como una viña plantada en su huerto, que fue llamada para dar frutos. Dios escoge, no solamente escoge, sino que forma a Israel. Recuerden que cuando Dios comenzó a tratar con Israel, Dios no trataba con un pueblo ya formado, sino que Dios formó a este pueblo comenzando con uno, y es Abraham. Formó a este pueblo, y mientras este pueblo iba siendo formado, Dios hablaba con diferentes líderes, y esos líderes hablaban al pueblo de Israel. Mientras Dios lo formaba, mis hermanos, gloria al Señor, Dios lo usaba para su propósito. ¿Y cuál era el propósito, mis hermanos? Plantar a esa nación en medio de la tierra. Cuando hablamos de que Israel es como una viña plantada en un huerto, podemos interpretar este huerto como el mundo. Y Dios formó una nación y la plantó en su mundo, la plantó en su huerto, para que esa nación diera frutos. El propósito de Dios para con Israel era que dieran frutos. Pero el problema de Israel, hermano, era que no entendían el plan de salvación, o no entendían, mis hermanos, lo que Dios estaba haciendo, porque con su fuerza querían, gloria al Señor, llamar la atención de Dios y cumplir la palabra de Dios. No querían depender de Dios. Por eso nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Y la parábola, dice el versículo 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Israel siempre es visto, o siempre es tomado por los profetas, gloria al Señor, la imagen de una viña o la imagen de una higuera para hablar acerca de Israel. Tanto la higuera, gloria al Señor, como la viña, hermanos, son como unos emblemas, gloria al Señor, que representan al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son esos labradores que Dios puso a labrar en su viña? Esos labradores, hermanos, son los que estaban encargados de ministrar al pueblo de Israel. Tanto reyes como los sacerdotes, gloria al Señor, aquellos que estaban para guiar al pueblo, aquellos que estaban para enseñar al pueblo. Estos son los labradores.
Y dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Esos siervos que el padre de familia envió a los labradores para recibir de los frutos, hermanos, son los profetas que Dios levantó en Israel de tiempo en tiempo para amonestar, gloria al Señor, al pueblo de Israel. Pero ¿qué hacían los líderes religiosos con los profetas que Dios les enviaba? Gloria al Señor. Conocemos la historia. A muchos golpearon, a muchos mataron, gloria al Señor. Porque el ser humano, por naturaleza, mis hermanos, expulsa a Dios de su mente y de su corazón. El hombre no quiere saber de Dios. El hombre quiere vivir su vida sin que Dios intervenga, para que Dios no le diga cómo se deben de hacer las cosas. Y esa es una condición natural que todos nosotros tenemos por causa del pecado. Estamos hablando de alguien que arrendó, o sea, que alquiló su viña a unos labradores. Y dice que ellos no le dieron fruto. No le dieron de los frutos de la viña. Ustedes se acuerdan la parábola, gloria al Señor, de la higuera. Cuando dice que Jesús fue a una higuera a buscar frutos en ella, a buscar higos. Pero dice que la higuera no tenía higos. A la verdad, la higuera estaba bien frondosa, la higuera estaba bien hermosa, gloria al Señor, llena de hoja, pero no tenía fruto. Esa higuera estaba simbolizando la condición religiosa de los líderes de Israel. Bien frondoso, bien bonito, pero no tenían fruto. Muchos aleluya, muchos bullicios por aquí y por allá, pero no tenían fruto, no agradaban a Dios. Recuerden cómo Jesús tuvo que confrontar a los fariseos, a los líderes de Israel. Le decía: ustedes a la verdad están limpios por fuera, están emblanquecidos por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Ustedes se acuerdan cómo Jesús confrontó a esos líderes religiosos? Mis hermanos, hay un peligro aquí. Hay un peligro. Dios quiere que nosotros seamos cristianos genuinos. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos de apariencia. Los judíos, la religión judía en los tiempos de Jesús, esa gente eran las más respetadas. Las más respetadas, mis hermanos. Esa gente vestían de una manera impecable. Tenían buen léxico en el hablar. Eran personas, gloria al Señor, que consideraban los rangos más altos de la sociedad. Pero había un problema. Su corazón no estaba bien para con Dios. Tenían problemas internos porque eran gente que tenían apariencia, pero no tenían frutos. Y dice que Jesús maldijo la higuera. Pero al otro día, cuando Jesús vuelve a cruzar por el mismo camino con sus discípulos, dice que los discípulos se asombraron al ver que la higuera, que estaba bien frondosa, bien bonita, llena de hoja, dice que se había secado. Hermano, así va a pasar con todo aquel que quiere vivir una vida de apariencia en este camino. Mis hermanos, hoy puede parecer que está bien frondoso, bien precioso, gloria al Señor. Pero si sus caminos no son agradables a Dios, se van a secar como la higuera. Se van a secar como la higuera, mis hermanos. Debemos de preocuparnos por la condición de nuestro corazón, si está realmente alineado a lo que Dios quiere, si nos estamos esforzando para agradarle, gloria al Señor. Si no le tememos más a los hombres que a Dios.
Mas los labradores, versículo 35, tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Pero dice que el padre de familia en el versículo 36 envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, mataron, encarcelaron, golpearon, hicieron todo. Cuando el padre de familia vio esto, dijo: déjame enviar a mi hijo. Tal vez de él tendrán compasión. Tal vez le tendrán respeto. Dice el verso 37, finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Quién es ese hijo al cual el padre de familia envió para ver si esos labradores le tuvieran respeto? Los líderes de Israel. A Jesús, hermano. Y conocemos la historia, sabemos cómo ellos trataron a Jesús. Y el trato de los fariseos, los líderes de Israel, hacia Jesús, el desprecio que tenían contra Jesús, ¿saben por qué era, mis hermanos? Por celo. Por celo, porque a Jesús le seguían multitudes de personas. A Jesús le seguían miles y miles de personas, y ellos estaban, mis hermanos, celosos. Tenían celo, mis hermanos, por el crecimiento ministerial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús descendió a Jerusalén? ¿Cómo el pueblo lo recibió? Dice que cortaron ramas y echaron en el suelo. Lo recibieron, hermano, con mantos y cantaban: Hosanna, Hosanna al Hijo de David. O sea, el pueblo estaba contento. Pero hay algo, mis hermanos, que quiero que ustedes presten mucha atención. Ese pueblo que aclamaban a Jesús: Hosanna al Rey, al Hijo de David, fue ese mismo pueblo, esa misma multitud al junto de los fariseos que clamaron cuando Jesús fue apresado que sea crucificado. Pero ¿qué pasó ahí? Uno se pregunta: ¿pero qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es posible que el pueblo vaya a clamar diciendo: bienvenido sea el Rey, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, dándole la bienvenida al Rey? Y luego, después de algunos días, pocos días, porque cuando Jesús descendió a Jerusalén, mis hermanos, fue para entregar su vida. Después de pocos días, ese mismo pueblo clamaban por su muerte. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque este pueblo fue decepcionado. Este pueblo fue decepcionado. ¿Y por qué este pueblo fue decepcionado? Porque este pueblo tenía una idea totalmente errada de lo que Cristo iba a hacer en Israel. ¿Qué era lo que estaba esperando a ese pueblo en Israel? Que viniera el Rey, que viniera el Mesías. Hermanos, recuerden que el anuncio de la venida del Mesías no era algo nuevo para el pueblo de Israel, porque todo el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías que había de venir. Pero ese pueblo estaba esperando a un Mesías con un poder militar, con un poder político, con un poder económico, para aplastar a los romanos y echarlos fuera de Israel. Porque Israel en ese tiempo era dominada por el imperio, gloria al Señor, romano. Y le pagaban impuesto al César. Y ellos querían ser libres de esa atadura. Querían que llegara el Mesías. Estaban esperando al Mesías para libertarlos de la opresión romana. Pero cuando llega Cristo,
En vez de Cristo confrontar al César, lo que dice Cristo es: mi reino no es de este mundo. En vez de que el Mesías venza en la guerra, gloria al Señor, contra los romanos, vemos que el Mesías es apresado rumbo a la muerte. ¿Y sabe lo que me atrevo a decir? Que comenzaron a pensar esa gente: ah, bueno, este no era el Cristo. Y por eso aclamaban que sea crucificado. Aclamaban que sea crucificado. Mis hermanos, hay gente que adoran a Dios. Hay gente que cantan para Dios sin tener un conocimiento y una perspectiva correcta del Evangelio. ¿Usted sabía eso? Hay gente que cantan con bullicio como aclamaban a Jesús los judíos: Hosanna, Hosanna. Pero sin un entendimiento claro del Evangelio. Entonces cuando el Evangelio no les parece como ellos pensaban, comienzan a abandonar la fe. Comienzan a salirse. Comienzan incluso a blasfemar contra Dios. Porque ellos pensaban una cosa y es otra. Porque la misión de Jesús, la misión del Rey, mis hermanos, no es para darnos comodidad física, económica aquí en esta vida. La misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es librarnos, mis hermanos, del poder del pecado, librarnos de las garras de los demonios, librarnos de las garras del infierno. A eso vino Cristo. Pero los judíos tenían una perspectiva totalmente diferente al plan de redención de Dios. Dice el versículo 12: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Así decían, así aclamaban, gloria al Señor, contra Jesús, contra el hijo que el padre de familia envió para ver si de él tendrían un poquito de respeto, hermano. Prefirieron al César que al Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 19 verso 15: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Hermanos, fíjense en este pasaje el odio que tenían los judíos contra Jesús. Ellos no querían ser libres de la opresión del César. Ahora ellos dicen: no tenemos rey más que el César. Con tal de rechazar a Jesús, de despegar a Jesús, gloria al Señor, de su vida. Y lamentablemente, mis hermanos, esto que pasó con el pueblo de Israel también se manifiesta en estos días. También se ve en la iglesia, gloria al Señor. Hay gente que no quieren a Jesús como su rey. No quieren saber que Jesús, mis hermanos, gobierne en su vida. No quieren saber de Jesús. Prefieren al César. Prefieren postrarse delante del pecado. Prefieren postrarse delante del mundo y hacer la voluntad del mundo y hacer la voluntad del pecado. Y están adorando a Dios como el pueblo de Israel recibieron, como los judíos recibieron a Jesús en Jerusalén. Están aclamando a Dios, pero a la hora de la verdad dicen: crucifíquenle. Porque muchas veces con los labios decimos una cosa de Jesús, pero con los hechos demostramos todo lo contrario a lo que acabamos de expresar. Por eso Él dice en su palabra: este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Realmente no quieren saber de mí. Deberíamos, hermanos, de escudriñar nuestros corazones para ver si realmente queremos saber de Dios.
Porque hay gente que le sirven a Dios es por miedo al castigo, pero no es que lo aman. No es que lo aman. Cuando Pablo dice que el amor de Cristo a nosotros nos constriñe, no es el miedo al infierno, que dijo Pablo, que nos constriñe. O sea, nos pone en aprieto. ¿Y en qué sentido el amor de Cristo nos constriñe o nos pone en aprieto? En el sentido, mis hermanos, al ver lo que Él padeció por nosotros y no tener con qué pagarle, nos sentimos movidos, nos sentimos presionados a obedecerle y a amarle también. Un ejemplo sencillo para que puedan entender esto. Si viene alguien ahora mismo y le regala un apartamento de millones de pesos, pero resulta que usted no tiene con qué devolverle el favor a esa persona. Usted no puede decirle tenga algo de dinero porque no tienes dinero y además a esa persona no le hace falta el dinero. Usted se siente como dice Pablo, constreñido en ese sentido, como queriendo buscar la manera de cómo agradar en alguna área a esa persona. Si esa persona te solicita, aunque tú tengas, hermano, aunque tú estés ocupado, tú te atreves a soltar lo que tú estás haciendo para atender, gloria al Señor, la solicitud de esa persona, porque tú entiendes que tú le debes, incluso le debes cosas que no le puedes pagar. Hermano, le debemos cosas a Jesús que nunca le vamos a pagar. Esa salvación que Él nos ha regalado, nunca se la vamos a pagar, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos obedecer al Evangelio por temor al castigo, sino que debemos de obedecer al Evangelio porque nosotros amamos a Cristo. Por amor. ¿O acaso te gustaría que tu hijo te obedezca por miedo al castigo o que te obedezca porque Él te ama? Que te obedezca por amor. Hermano, yo prefiero que mi hijo me obedezca por amor y no por miedo al castigo. Y Dios quiere lo mismo de su iglesia. Dios quiere que nosotros le obedezcamos porque le amamos. ¿Y cómo no amar a una persona, mis hermanos, así? Alguien que dio su vida en lugar de la tuya. Tú ibas a morir, hermano. Era seguro nuestra caída en el infierno. Y a Él le plació, hermano, sufrir el infierno en la cruz por nosotros, para que no lo tengamos que sufrir eternamente y para siempre en el lago de fuego. No hay un favor más grande que este. ¿Y cómo no amar a alguien así? Pero cuando Él vino, los judíos hicieron de la misma manera con Él como hicieron con los profetas. Pero ¿cuál fue la reacción del rey? Dice el versículo 40: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí hay dos cosas, mis hermanos, que podemos ver. La primera es que Dios va a tomar venganza contra esos labradores malvados. Esos labradores eran los líderes de Israel. Pero sabe, hermano, que en este tiempo todavía hay labradores malvados, siguiendo los pasos de los fariseos en los tiempos de Jesús, que están trabajando en la viña del Señor, pero no les están dando fruto.
No hay frutos, gloria al Señor, en ello. Tanto los líderes como las iglesias o como personas que están en las iglesias, mis hermanos, no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Y el que no da fruto, el que no trae fruto digno de arrepentimiento, la palabra del Señor nos enseña aquí que por no dar fruto habrá juicio, habrá venganza de Dios contra aquel que no da fruto. ¿Recuerda la predicación de Juan el Bautista cuando comenzó? Gloria al Señor, no cuando comenzó, sino cuando, gloria al Señor, iba a presentar a Cristo. Antes de bautizar a Cristo, él decía: he aquí que el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y el árbol que no da fruto será cortado. Esa es la realidad, hermano. Todo cristiano o toda persona que dice ser cristiana, que no da fruto digno de arrepentimiento, que todavía anda de la mano con el pecado, mis hermanos, dice la palabra de Dios que el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no da fruto será cortado. Será cortado, mis hermanos. Cristo también en Juan capítulo 5, hablando acerca de la vid verdadera y los pámpanos que están pegados en la vid verdadera, dice que si hay un pámpano que no da fruto, dice que será cortado. Será cortado, mis hermanos. Es como esa rama que está pegada a la vid, si no tiene fruto, dice que esa rama será cortada, gloria al Señor. Y después que una rama es cortada del árbol, ¿qué sucede, hermanos, con esa rama? Se seca. Y después que se seca, ¿qué sucede después con esa rama? Es usada, gloria al Señor, para como leña, gloria al Señor, para el fuego. Todo aquel, hay dos grupos en este mundo, mis hermanos: aquellos que arderán en el infierno como una madera seca, y aquellos que han de ser salvos. Solamente dos grupos. Y los falsos cristianos están en el grupo de los impíos. Y usted diría: bueno, es peor para los impíos. No, no es peor para el impío. Porque el que conoce lo bueno y no lo hace, dice la palabra, que en aquel día tendrá mayor castigo. Mayor castigo tendrá, gloria al Señor. Y dice que a los malos destruirá sin misericordia. Hermanos, si usted se fija, puedes ver la misericordia de Dios manifestada hacia esos labradores. ¿Cómo? Mataron a un primer grupo, golpearon a un primer grupo. Volvió el padre de familia, hermano, con su paciencia les envió otro grupo. Destruían a un profeta, hermano, Dios le levantaba a otros profetas. Mataban, encarcelaban a este profeta, Dios levantaba a otro profeta, amonestando a Israel, diciéndole a Israel: ven, arrepiéntete, Israel. Y Dios manifestando su misericordia, hermano. Y ellos nunca quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Ustedes se acuerdan también la parábola, gloria al Señor, también de esa mata de higo que estaba inutilizando la tierra, según San Lucas. Dice el que cuidaba, gloria al Señor, ese lugar: Señor, no da fruto. ¿Qué hacemos? Cortamos esa higuera para que deje el espacio libre. Dice que el mayordomo dijo: no, permíteme limpiar su alrededor, permíteme hacer algo. Y luego de 3 años, si ves que no da fruto, entonces que sea cortado. ¿Se acuerdan que Jesús vino a Israel y por 3 años predicó, por 3 años enseñó? Porque ya Dios, hermanos, estaba dispuesto, mis hermanos, en castigar a Israel por no dar fruto. Pero Jesús vino, intervino, gloria al Señor, y por 3 años se mantuvo, hermano, limpiando alrededor de esa higuera que es Israel, y ni así dio fruto, ni así dio fruto.
Y ya Israel estaba, mis hermanos, para ser cortado. Israel estaba para ser desterrado por causa, gloria al Señor, de no dar fruto. Porque el castigo de Israel, no, hermano, no solamente era espiritual, sino como nación, como país. Dios, hermanos, castigó a Israel. Cuando Jesús descendía hacia Jerusalén, mientras a Jesús le alababan, mientras a Jesús le decían Hosanna al Hijo de David, mis hermanos, en esa trayectoria, mientras Jesús descendía, mientras Jesús se acercaba a Jerusalén, Él se paró y dice que lloró sobre Jerusalén. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, tú que encarcelas a los que te son enviados, ¿cuántas veces no quise juntarte, gloria al Señor, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste, Israel. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios lo sigue haciendo así. Dios lo sigue haciendo así para con su iglesia, o para los que escuchan su palabra. Mis hermanos, Pablo nos enseña, Pablo dice que ellos rogaban en nombre de Dios a la gente para que se arrepintieran. Y eso es lo que Dios hace por medio de los predicadores cuando citan o predican la palabra de Dios de manera fiel. Mis hermanos, es Dios rogando por medio de ellos para que la gente le hagan caso a Dios. Pero la gente no quiere, porque somos pueblo de dura cerviz. Hermano, esa es la realidad del ser humano. Somos tercos. Somos necios. No queremos obedecer a Dios, no queremos saber de Dios, no queremos que Él reine sobre nosotros como no quería el pueblo de Israel. Y Jesús lloraba, lamentaba sobre Jerusalén. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar, literalmente. Porque el castigo, como le dije, no fue solamente espiritual. Literalmente Jesús sabía lo que iba a pasar con Israel. Porque 70 años después de Cristo, los romanos, hermanos, invadieron la ciudad, cercaron la ciudad. Y duraron meses cercando la ciudad. Nadie podía salir de la ciudad, ni nadie podía entrar. El general Tito cercaron la ciudad con su ejército. Y en los tiempos antiguos, para que tengan una idea de cómo eran las ciudades eran amuralladas. Y habían siempre diferentes puertas, 2, 3, hasta diferentes, varias puertas. Y por esas puertas normalmente la gente comercializaban. La gente de la ciudad pasaba a la puerta y compraba el sustento de su familia, y los que dependían del campo iban a trabajar al campo para traer comida a la ciudad. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Al ejército romano rodear la ciudad de Jerusalén por varios meses, gloria al Señor, nadie podía salir, y el que estaba afuera no podía entrar. Y el pueblo moría de hambre. Según el historiador Flavio Josefo, él dice, ustedes saben que las correas y los calzados mayormente en ese tiempo se hacían con pieles de animales. Y los judíos, para poder comer, ¿sabe lo que hacían? Gloria al Señor. Sancochaban las correas y los calzados de sus pieles, esos cueros de esos animales, lo cocían para comérselo. Y Jesús se lo había dicho y ellos no entendieron. En varias ocasiones, hermano, en varias ocasiones Jesús se lo advirtió. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise hacer esto contigo? Pero tú no quieres, Jerusalén. Tú no quieres. He aquí que vendrán días donde te rodearán, dijo Cristo. Te van a rodear, te van a destruir. Y también la profecía del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo lo dijo.
En varias ocasiones Cristo profetizó la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Israel, pero ellos no quisieron oír y no quisieron obedecer.